hablar sobre la psicología evolutiva o psicología del desarrollo humano, los conceptos básicos de esta materia. La psicología evolutiva o del desarrollo humano es la ciencia que estudia la forma en que los seres humanos cambian a lo largo de su vida. Comprende el estudio del ciclo vital y observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo éste reacciona a un ambiente que también está en constante cambio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología evolutiva? La psicología evolutiva tiene por objeto el estudio del desarrollo de los seres humanos desde el momento de su concepción hasta la vejez. El estudio del desarrollo puede definirse como la rama del conocimiento que se ocupa de la naturaleza y la regulación de los cambios estructurales, funcionales y conductuales significativos que se manifiestan en los seres humanos desde el crecimiento y la maduración. Vamos a ver algunos conceptos relacionados al concepto de desarrollo. El desarrollo es un proceso básico. Todos los seres vivos se desarrollan gradualmente. En el hombre, el desarrollo se manifiesta como crecimiento, maduración y aprendizaje. Vamos a ver los términos para poder diferenciarlos de una manera correcta. El desarrollo es la variación progresiva de una formación total que se presenta como la diferenciación de formaciones parciales, distintas entre sí, entre las que se establece una estructuración creciente y una subordinación funcional. La diferenciación siempre se cumple desde lo simple a lo complejo y desde lo homogéneo hacia lo heterogéneo. Vamos a ver la definición de crecimiento. Se define como crecimiento al aumento continuo del tamaño de un organismo, que es consecuencia de la proliferación celular que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del mismo, ¿verdad? El crecimiento es el proceso mediante el cual los seres vivos aumentan su tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología propia de su estado de madurez, o sea, la edad adulta. Podemos entender mejor que cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un aumento de talla y peso del ser humano que se da desde la concepción y llega a su plenitud con la adultez. ¿Qué es la maduración? La maduración es un proceso que ocurre de dentro para afuera, producto de factores internos que no dependen directamente de lo que acontece en el medio ambiente. La maduración es la adquisición de una disposición para ciertas capacidades como consecuencia de un proceso interno o cambio en el sustrato. La maduración y la experiencia mantienen una relación circular, se apoyan mutuamente. Esto significa que un progreso en la maduración brinda la disposición para una clase dada de conducta. Vamos a ver ahora el término aprendizaje. ¿Qué entendemos por aprendizaje? El aprendizaje se puede describir como un cambio más o menos estable provocado por la influencia del ambiente, estímulos de orden físico, social y cultural, que hacen que el individuo cambie sus pensamientos o su manera de pensar y que esto va traducido en sus acciones. Cuando un sujeto enfrenta una situación ante la cual no tiene experiencia ni respuesta previa, esto produce un desequilibrio interno. Para poder superar este conflicto, el sujeto debe buscar la respuesta adecuada para hacer frente a la situación. Cuando lo logra y dicha conducta queda incorporada a la gama de respuestas posibles que el sujeto posee, podemos afirmar que ha sido aprendida. Esa situación ha sido aprendida. Otro concepto muy básico dentro de nuestra materia y es un término que vamos a ir escuchando a lo largo de las diferentes teorías
es el término crisis. Vamos a definir lo que es la crisis. La crisis, del latín, viene de la palabra crisis, es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una naturaleza organizada, pero inestable, sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad, pues si no, serían meras reacciones automáticas. Existen dos tipos de crisis: las crisis normativas, que tienen relación con las etapas del ciclo vital y son las crisis esperables, las situaciones, vamos a decir, típicas que se esperan dentro del ciclo vital de un ser humano. Y las crisis no normativas son eventos inesperados o accidentales en la vida de un individuo que llevan a una estabilidad en la cual el individuo necesita resolverlas para lograr de vuelta su equilibrio. Hay muchas corrientes, muchas perspectivas teóricas sobre el desarrollo humano. La psicodinámica, la conductual, la cognitiva, la ecológica, la de sistema. Vamos a hablar un poquitito de la perspectiva psicodinámica. Es la que plantea que las personas nacen con pulsiones biológicas. Se denominan pulsiones a las fuerzas derivadas de las tensiones somáticas en el ser humano y las necesidades del ello. En este sentido, las pulsiones se ubican entre el nivel somático y el nivel psíquico. Esta perspectiva propone que la personalidad se forma en la niñez, mientras los niños se enfrentan a conflictos inconscientes entre impulsos o pulsiones y las exigencias de la vida externa. Estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de etapas basadas en la maduración del desarrollo psicosexual, en las cuales el placer sexual o sensual cambia de una zona erógena del cuerpo a otra. La teoría psicosocial propone que el desarrollo de la personalidad se basa en la interacción de un plan interno de maduración y en las exigencias sociales externas. Señala que el ciclo vital se compone de 8 etapas que siguen un orden biológico fijo. Como abarcan todo el ciclo vital, se requiere de toda una vida para adquirir las 8 fuerzas psicosociales. La perspectiva del aprendizaje habla un poco de la teoría del aprendizaje social, que sostiene que los niños aprenden comportamientos sociales a través de la observación e imitación de modelos. Dentro de ellos, el conductismo sostiene que la mente del infante es una hoja en blanco donde se escribe la experiencia. El aprendizaje determina lo que serán los niños. Con los métodos adecuados, casi todos podemos aprender casi cualquier cosa. Está también la perspectiva cognitiva, que considera que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los aprendices, en vez de simplemente recibir el conocimiento, buscan información nueva para resolver problemas y organizar lo que ya conoce para lograr otros conocimientos. La consolidación de lo aprendido a un nivel superior de aprendizaje. La perspectiva ecológica y de sistema sostiene que la persona en desarrollo coexiste con una serie de sistemas complejos e interactivos. Estas conexiones entre sistemas hacen lo que sucede en uno tiende a influir en los demás. Así vemos que existen varias corrientes que estudian el desarrollo humano. Podemos decir que los seres humanos no se desarrollan en un solo aspecto, en el aspecto físico. El ser humano se desarrolla en varios aspectos. En la parte física, lógicamente, en la parte sexual, en la parte cognitiva o de la inteligencia, en la parte social, en el aspecto moral, que van conformando lo que es la personalidad del individuo. En esta materia vamos a ir viendo en clases posteriores las diversas teorías
las distintas teorías acerca del desarrollo de las personas en varios aspectos.